Cuando una mujer se distancia, muchos hombres creen que deben hacer más ruido, más mensajes, más explicaciones, pero el deseo femenino no responde al volumen, responde a la coherencia. Ella no se aleja para que corras detrás, se aleja para sentir si tu presencia es estable, incluso en ausencia. En ese espacio, su mente observa detalles que tú ni imaginas. Observa si sigues avanzando en tu vida, si tu energía se vuelve oscura o serena, si tu identidad se sostiene sin su validación. Una mujer profundamente atraída entra en conflicto interno porque sabe que sentir demasiado la vuelve vulnerable. Y la vulnerabilidad, para muchas, es territorio peligroso. Por eso enfría el vínculo, no para apagarlo, sino para medir su seguridad. El hombre que no entiende esto se desespera y se expone desde la necesidad. El que sí lo entiende se regula y se vuelve más atractivo sin intentarlo. La distancia revela carácter. Revela si tu calma es real o solo una fachada mientras ella está cerca. Cuando ella percibe que no pierdes tu rumbo, que no intentas poseerla emocionalmente, su sistema nervioso empieza a confiar. La confianza no nace del control, nace de la previsibilidad emocional. Ella quiere saber que no te desmoronarás si se acerca más. El deseo femenino necesita un suelo firme para crecer. Cuando tú no invades su proceso, ella siente espacio para sentir. Y sentir sin presión es libertad. La libertad despierta deseo. No porque huyas, sino porque no persigues. La diferencia es sutil pero poderosa. Pero existe un error silencioso que destruye la atracción sin que el hombre lo note. Ese error es interpretar cada cambio como algo personal. Cuando ella se enfría, no siempre habla de ti. Muchas veces habla de su historia emocional. Habla de experiencias pasadas donde amar significó perder control. Por eso se protege. Si tú lo tomas como ataque, respondes desde la herida. Si lo entiendes como proceso, respondes desde la madurez. Una mujer se siente atraída por un hombre que no convierte su confusión en drama, que no exige claridad inmediata, que puede tolerar la ambigüedad sin volverse frío ni invasivo. Esa tolerancia es fuerza emocional. Cuando ella siente esa fuerza, se permite bajar la guardia poco a poco. El deseo no vuelve con palabras bonitas, vuelve cuando se siente segura. Seguridad no es intensidad constante, es consistencia tranquila, es saber que mañana seguirás siendo tú. Cuando ella se aleja, está probando inconscientemente si tu valor es interno o prestado, si depende de su atención o nace de tu identidad. El hombre que pasa esta prueba no lo sabe en el momento. Lo nota después cuando ella regresa diferente, más abierta, más curiosa, más conectada. La frialdad femenina también puede ser una señal de que algo en ti despertó emociones profundas, emociones que ella no esperaba sentir tan rápido. Y eso asusta, porque amar implica riesgo, implica perder certezas. Entonces ella crea distancia para pensar, para sentir sin perder equilibrio. Si tú respondes con calma, te conviertes en un lugar seguro. Si respondes con reclamos, te conviertes en amenaza. No se trata de desaparecer ni de castigar. Se trata de mantener tu eje, de no mendigar cercanía ni cerrar el corazón. Esa postura comunica algo muy claro. Comunica que no necesitas controlar para estar presente. Y eso es raro, eso es atractivo. La mayoría reacciona desde el miedo. Pocos responden desde la conciencia. Y esos pocos destacan sin esfuerzo. Cuando ella ve que no te conviertes en otra persona por su distancia, algo en su percepción cambia. Empieza a verte como alguien con quien podría sentirse libre sin perderse, y ahí el deseo se profundiza. Muchos hombres confunden desapego con indiferencia, pero no son lo mismo. El desapego sano no es frialdad, es confianza en uno mismo. Es saber que tu valor no sube ni baja según la atención que recibes. Cuando una mujer percibe eso, se siente menos presionada y más inclinada a acercarse, porque no siente que su presencia sea una responsabilidad emocional. El deseo femenino florece cuando no hay peso, cuando no hay exigencia, cuando ella siente que puede ir y venir sin ser castigada. Esa libertad crea curiosidad, y la curiosidad es prima hermana del deseo. No intentes entenderla con lógica rígida, entiéndela con observación. Mira cómo responde cuando tú no reaccionas desde el miedo. Ahí está la verdad. Ahí se revela si su distancia era cierre o preparación. El hombre que aprende a leer eso deja de sufrir innecesariamente, deja de perseguir lo que no se ha ido.
y se convierte en alguien que elige, no que suplica. Eso cambia toda la dinámica. Cuando ella se vuelve distante, no está cerrando una puerta, está cerrando el ruido para escuchar su verdad interna con mayor claridad. Muchas mujeres aprendieron que sentir demasiado rápido puede nublar el juicio. Por eso crean espacio cuando la emoción sube. Ese espacio no es vacío, está lleno de observación silenciosa. Ella observa cómo manejas la incertidumbre, cómo te hablas cuando no estás siendo elegido, cómo sostienes tu autoestima sin aplausos. El deseo femenino profundo no se entrega a quien se rompe ante la duda. Se acerca a quien permanece íntegro. Cuando tú no reaccionas con urgencia, algo dentro de ella se relaja, porque entiende que no tendrá que cargar con tu estabilidad emocional. Y eso es un alivio enorme. Un hombre que puede sostener su centro en la distancia comunica seguridad sin decir una palabra. Esa seguridad no grita, no exige, no persigue, simplemente está. Y la presencia tranquila tiene un magnetismo que pocos comprenden. Ella puede sentirla incluso cuando no está cerca. Hay algo que rara vez se dice en voz alta. Muchas mujeres se enfrían cuando empiezan a idealizarte, cuando sienten que te están colocando en un lugar emocional importante y eso las asusta. Idealizar implica expectativa y la expectativa implica posible decepción. Entonces bajan la intensidad para protegerse. No porque tú hayas hecho algo mal, sino porque hiciste algo demasiado bien. Despertaste emoción real. El hombre inmaduro interpreta eso como rechazo y reacciona desde el orgullo herido. El hombre consciente lo entiende como señal de impacto. No se infla, no se contrae, se mantiene auténtico. Y esa autenticidad constante le permite a ella volver a mirarte sin miedo. El deseo no sobrevive en la confusión emocional, sobrevive en la coherencia. Cuando ella siente que tú no juegas a ser alguien para retenerla, baja la guardia. La distancia también revela tus patrones más profundos. Revela si tiendes a abandonarte para no perder al otro, si sacrificas tu verdad para mantener cercanía. Las mujeres perciben eso incluso antes de que tú lo notes. Y cuando lo perciben, algo se apaga, no porque no les importes, sino porque sienten que la relación se volverá desequilibrada. Cuando tú sostienes tu valor, incluso cuando ella se aleja, le muestras que no necesitas fusionarte para amar. Y eso es madurez emocional. La madurez es uno de los rasgos más deseados, aunque pocos lo entienden. No es dureza, es estabilidad. No es frialdad, es regulación. Ella puede sentir la diferencia. Su cuerpo responde a eso. Su deseo se reordena alrededor de esa calma. Muchos hombres preguntan qué hacer cuando ella se enfría. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién eres tú cuando ella se enfría? ¿Te conviertes en alguien que ruega o en alguien que observa? ¿Te pierdes o te mantienes? Esa respuesta define más tu atractivo que cualquier técnica. La psicología femenina no se conquista con estrategias, se despierta con congruencia. Cuando tus palabras, emociones y acciones están alineadas, ella lo siente. Y cuando lo siente, confía. No de inmediato, pero gradualmente. El deseo femenino es un proceso, no un evento. Crece cuando no se le empuja, se expande cuando no se le teme. Si tú puedes sostener el silencio sin llenarlo de ansiedad, te conviertes en un espacio seguro. Y el espacio seguro es donde el deseo vuelve a respirar. La frialdad aparente también puede ser una invitación silenciosa a que mires tu propia vida, a que te preguntes si tu mundo es lo suficientemente amplio sin ella, si tu propósito existe más allá del vínculo. Las mujeres se sienten atraídas por hombres que tienen una vida, no por hombres que hacen de la relación su única fuente de sentido. Cuando ella se aleja y tú sigues avanzando, no para demostrar nada, sino porque es tu naturaleza, algo cambia en su percepción. Empieza a verte como alguien con quien puede caminar, no como alguien que necesita ser cargado. Esa diferencia lo es todo. El deseo femenino quiere elegir a quien ya está completo. Cuando una mujer siente que se está acercando demasiado emocionalmente, su instinto no siempre es avanzar, a veces es frenar para no perder el equilibrio interno. Ese freno se manifiesta como frialdad, como distancia, como silencio que confunde. Pero ese silencio no está vacío, está lleno de preguntas que ella se hace en privado.
Se pregunta si puede confiar, si puede soltarse, si tú eres coherente incluso cuando no estás siendo observado. El deseo femenino profundo no se entrega al impulso, se entrega a la estabilidad percibida. Cuando tú no intentas controlar el ritmo, le das permiso para sentir sin miedo. Y sentir sin miedo es el comienzo del deseo auténtico. Muchas mujeres han aprendido que amar rápido suele terminar en dolor. Por eso cuando algo es intenso, lo regulan. No quieren apagarlo, quieren entenderlo. Si tú interpretas esa regulación como rechazo, te adelantas a una historia que aún no terminó. Si la entiendes como proceso, te mantienes presente sin invadir. Esa diferencia cambia todo. Hay hombres que creen que mantenerse firmes significa volverse distantes o fríos en respuesta, pero eso no es firmeza, es reacción. La verdadera firmeza es emocional, no conductual. Es poder sentir incertidumbre sin actuar desde ella. Es sostener tu dignidad sin levantar muros. Cuando una mujer percibe eso, algo se reorganiza dentro de ella, porque entiende que no tendrá que luchar por espacio ni por calma. La mayoría de las relaciones fracasan no por falta de amor, sino por exceso de miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a no controlar. Cuando tú no actúas desde ese miedo, te vuelves diferente al resto. Y lo diferente siempre llama la atención. El deseo femenino responde a lo que se siente raro en el mejor sentido. Raro porque es seguro, raro porque no presiona, raro porque no exige definiciones inmediatas. La distancia también es un espejo. Refleja tu relación contigo mismo. Si tu identidad se derrumba cuando ella se aleja, ella lo siente. No porque quiera juzgarte, sino porque su cuerpo reacciona a la carga emocional. Nadie desea convertirse en el sostén emocional de alguien que aún no se sostiene. Cuando tú permaneces centrado, envías un mensaje silencioso. Dices que eliges compartir, no depender. Ese mensaje llega más profundo que cualquier declaración. El deseo femenino se enciende cuando siente elección libre, no obligación emocional. Cuando ella nota que tu vida sigue teniendo dirección, propósito y alegría, incluso sin su presencia constante, se siente más inclinada a acercarse, porque no siente que su amor será una carga. Muchos hombres se preguntan cuánto tiempo esperar, cuándo hablar, cuándo retirarse. Pero esas preguntas nacen del control, no de la conexión. La conexión real no se calcula, se siente. Y se siente cuando tú estás alineado contigo. No se trata de desaparecer, se trata de no perseguir. No se trata de ignorar, se trata de no rogar. Esa sutileza es clave. El hombre que entiende esto deja de vivir en reacción, empieza a vivir en presencia. Y la presencia consciente es magnética. No necesita esfuerzo, no necesita actuación, simplemente es. Cuando ella siente esa presencia, su frialdad empieza a derretirse sin que tú hagas nada, porque no fue provocada por ti, fue provocada por su propio proceso interno. La psicología femenina profunda responde a la energía, no a las palabras. Responde a cómo te mueves en el mundo cuando nadie te valida. Responde a tu capacidad de sostener silencio sin llenarlo de ansiedad. Cuando tú puedes hacer eso, te conviertes en un espacio donde ella puede descansar emocionalmente. Y ese descanso se transforma en deseo, porque el deseo no vive en la tensión constante, vive en la seguridad emocional. Cuando ella vuelve, lo hará distinta, más consciente, más abierta, y tú también estarás distinto, más entero, más claro, porque entendiste que no todo alejamiento es pérdida, a veces es preparación. Hay un punto en el que el hombre deja de preguntarse qué significa su frialdad y empieza a preguntarse quién es él cuando no es elegido de inmediato. Ese punto marca el inicio del verdadero crecimiento masculino, porque la psicología femenina profunda no se trata solo de entenderla a ella, sino de entenderte a ti en relación al deseo, al apego y al miedo. Cuando una mujer se enfría, el hombre tiene dos caminos. Puede intentar recuperar control o puede recuperar presencia. El primero nace del temor a perder. El segundo nace de la seguridad interna. Y solo uno de esos caminos fortalece la atracción. La frialdad no siempre es una señal externa. A veces es un espejo interno.
te muestra dónde aún buscas validación, dónde aún confundes amor con atención constante. Cuando ves eso sin juzgarte, algo se libera. Una mujer siente deseo cuando percibe que no tiene que salvarte de ti mismo, cuando siente que no carga con tu autoestima. Ese alivio es profundamente erótico, aunque suene extraño, porque el deseo no nace de la carencia, nace de la abundancia emocional. Cuando tú no exiges cercanía para sentirte valioso, ella puede acercarse por elección, no por obligación. La elección libre es uno de los mayores detonantes del deseo femenino. No porque juegue a perderte, sino porque siente que puede quererte sin perderse. Cuando tú sostienes tu vida, tus valores, tu calma, incluso en la incertidumbre, le muestras que la relación puede ser un espacio de crecimiento y no de sacrificio. Muchos hombres creen que deben demostrar más cuando sienten distancia, pero lo que realmente atrae es la congruencia. Ser el mismo con o sin atención. No endurecerte, no desaparecer, no convertirte en alguien que no eres. Simplemente seguir siendo tú. Esa consistencia es rara en un mundo de reacciones impulsivas, y lo raro despierta curiosidad. La curiosidad despierta deseo, no porque hagas menos, sino porque haces lo correcto sin dramatizar. La mujer que se aleja observa si tu afecto se convierte en moneda de cambio o si sigue siendo genuino. Observa si tu respeto es condicional o estable, y cuando ve estabilidad, su frialdad pierde sentido. La distancia también permite que ella te extrañe desde un lugar sano, no desde la culpa ni desde la presión, sino desde el recuerdo de cómo se sentía contigo cuando no había tensión. El extrañar auténtico no nace del abandono, nace del espacio. Cuando tú no llenas cada vacío con ansiedad, le das espacio a su deseo para reorganizarse, y el deseo reorganizado es más fuerte que el impulsivo, es más consciente, más duradero. La psicología femenina madura responde a eso, no a la intensidad caótica, sino a la profundidad tranquila. Hay algo poderoso que ocurre cuando un hombre deja de interpretar cada señal como sentencia. Empieza a ver los procesos emocionales como ciclos, no como finales. Entiende que el acercamiento y el alejamiento forman parte de la regulación emocional. Y cuando entiende eso, deja de vivir en alerta. Vive en presencia. Esa presencia se siente, se transmite. No necesita palabras. Cuando ella vuelve a sentir esa energía, se acerca de otra forma, con menos miedo, con más claridad, porque no fue perseguida, fue respetada. Al final, la pregunta no es si ella se aleja porque desea demasiado o porque no desea lo suficiente. La pregunta es si tú sabes permanecer entero en cualquiera de los dos escenarios, porque el hombre que sabe sostenerse no pierde, aprende, crece, se vuelve más atractivo para ella y para sí mismo. Y ahora quiero preguntarte algo directamente. Cuando una mujer se enfría y el silencio aparece, ¿eliges reaccionar desde el miedo o responder desde la calma que te hace más fuerte? Hay una sabiduría silenciosa que solo aparece cuando dejas de luchar contra lo que no controlas. Cuando una mujer se enfría, el impulso inicial es interpretar, asumir, defender el ego. Pero el hombre que despierta entiende que no todo requiere reacción inmediata. Entiende que el deseo femenino no es lineal, que se mueve como la marea, acercándose y alejándose para encontrar su propio ritmo. En ese vaivén, tu estabilidad se convierte en el ancla, no porque la retengas, sino porque no te pierdes. Cuando tú sigues siendo coherente con tus valores, con tu propósito, con tu energía, incluso en la duda, algo profundo se activa, no solo en ella, sino en ti. Empiezas a confiar en tu propio centro. Muchas mujeres se alejan cuando sienten que la conexión podría cambiarles la vida. No porque no quieran ese cambio, sino porque temen perder el control de sí mismas. El deseo profundo implica rendirse un poco, y rendirse da miedo. Cuando tú no fuerzas esa rendición, cuando no intentas acelerar lo que necesita madurar, te vuelves diferente. Te vuelves un hombre con el que se puede bajar la guardia sin peligro. Y eso es raro. En un mundo de prisa emocional, la calma consciente destaca. La frialdad, en ese contexto, no es cierre, es pausa. Es el momento donde ella decide si puede confiar en lo que siente contigo. Y tu comportamiento en ese espacio pesa más que cualquier palabra.
El error final que muchos cometen es creer que entender la psicología femenina es una herramienta para controlar resultados. No lo es. Es una invitación a crecer, a volverte más presente, más íntegro, más dueño de tu mundo interno. Cuando haces eso, la dinámica cambia sola. No porque manipules, sino porque dejas de mendigar. El deseo femenino responde a la autenticidad sostenida, no a la actuación estratégica. Responde a un hombre que no se fragmenta ante la incertidumbre, que no necesita certeza inmediata para mantenerse abierto. Esa apertura firme es profundamente atractiva. Cuando una mujer siente que puede ir lento sin perderte y acercarse sin perderse, algo se acomoda dentro de ella. El miedo baja, la curiosidad sube, el deseo encuentra espacio para crecer sin presión. Y si no vuelve, tú tampoco pierdes, porque no te abandonaste en el proceso, porque elegiste responder desde tu centro y no desde tu herida. Ese es el verdadero triunfo, no retener a alguien a toda costa, sino mantenerte completo pase lo que pase. Al final, entender por qué ella se enfría es menos importante que entender quién te conviertes tú cuando eso ocurre. Porque el hombre que aprende a sostener silencio, a respetar procesos y a confiar en su propio valor, deja de perseguir explicaciones externas. Empieza a caminar con una calma que se siente, y esa calma, tarde o temprano, es notada. Ahora dime, cuando una mujer se aleja y el silencio te incomoda, ¿eliges volver a viejos patrones o eliges crecer, compartir este mensaje, suscribirte y dejar un comentario contando desde qué lugar decides responder hoy?